Célula. Unidad estructural y funcional básica del cuerpo. Parte más pequeña capaz de procesos que definen la vida como reproducción, movimiento, respiración, digestión y excreción, aunque no todas las células tienen todas estas capacidades. Clasificación de la célula. Por la complejidad en célula eucariótica y célula procariótica. Célula eucariótica. Son células que poseen un núcleo bien definido, separado del citoplasma por la envoltura nuclear. Tienen cromosomas que contienen una asociación de proteínas y ADN. Constituyen animales y vegetales. Célula procariótica. Son células que no poseen núcleo bien definido, ya que carecen de envoltura nuclear. El material genético consiste en una molécula única de ADN dispersa en el citoplasma. Constituyen bacterias y cianobacterias. Por la forma, la célula se clasifica en isodiamétricas, aplanadas y alargadas. Isodiamétricas que pueden ser esférica como el glóbulo blanco, cúbica como la célula hepática y ovoide como el espermatozoide. Aplanadas que pueden ser discoidal como el glóbulo rojo, poliédrica como la célula epitelial y estrellada como la célula nerviosa. Y alargadas que pueden ser prismáticas como la célula glandular, fusiforme como la célula muscular y tubular como los vasos liberianos. Célula animal. No posee pared celular, tiene formas irregulares, tiene varias vacuolas muy pequeñas y no posee cloroplastos. Célula vegetal. Las células vegetales presentan una pared celular rígida. Contienen plastidios, que son estructuras rodeadas por una membrana. Poseen una gran vacuola. Las células vegetales complejas carecen de ciertos organelos como los centriolos y los lisosomas. Iniciaremos el estudio de los organelos comenzando por el citoplasma, que es un líquido gelatinoso en el que flotan los orgánulos. Se compone sobre todo de agua, pero también contiene enzimas y aminoácidos. El citoesqueleto es el armazón interno de la célula, formado por microfilamentos y microtúbulos. Le brinda la forma tridimensional y permite el tránsito interno de los organelos. En la célula vegetal suple la función del centriolo. Núcleo. Es un orgánulo de forma esférica, cuya función es conservar y transmitir la información genética en la reproducción celular y regular el funcionamiento de la célula. Es por esta razón que se lo conoce como centro de control de la célula. El núcleo cambia de aspecto durante el ciclo celular y llega a desaparecer como tal. Nucleolo. Región del centro del núcleo. Desempeña una importante función. Sintetiza ARN ribosomal y ARN de transferencia. Nucleoplasma. Jugo nuclear o cariolinfa. Líquido interno del núcleo en el que flotan el nucleolo y los cromosomas. Cromatina. Está formada por el ADN con la información genética y las proteínas que lo empaquetan que se encuentran dentro del núcleo. La cromatina es una estructura dinámica que adapta su estado de compactación y empaquetamiento para optimizar los procesos de replicación, transcripción y reparación del ADN. Durante la división celular se espiraliza, dando lugar a la formación de los cromosomas. Cromosoma. Es un componente nuclear. Tiene organización individual, es decir, no todos los cromosomas son iguales. Capaz de autoduplicarse ya que posee ADN. Transmiten información genética a las células hijas. Conserva sus características a través de divisiones celulares sucesivas. Los cromosomas se clasifican de acuerdo a la posición del centrómero en metacéntrico. El centrómero se localiza en la mitad del cromosoma, por lo que se originan dos brazos de igual longitud. Submetacéntrico. El centrómero se localiza hacia uno de los lados de la mitad. Es por esta razón que se originan dos brazos de diferente longitud. Acrocéntrico. El centrómero se localiza cerca del extremo, por lo que se origina un brazo largo y un brazo corto. Y telocéntrico.
El centrómero se localiza en el extremo y origina un solo brazo. Membrana nuclear, también llamada carioteca, que rodea y delimita el núcleo. Es propia de la célula eucariota. Está conformada por dos membranas: la membrana nuclear externa, que lleva ribosomas como el retículo endoplasmático rugoso, y la membrana nuclear interna, que se encuentra tapizada con proteínas fibrosas que forman la lámina nuclear. Retículo endoplasmático. Es una red interconectada que forma cisternas, tubos aplanados y sáculos comunicados entre sí. El retículo endoplasmático rugoso se encuentra unido a la membrana nuclear externa, mientras que el retículo endoplasmático liso es una prolongación del retículo endoplasmático rugoso. Membrana celular o plasmática. Es una envoltura elástica y delicada que regula el contenido celular. Presenta estructura trilaminar que se dispone de la siguiente manera: una bicapa lipídica en el centro, formada por fosfolípidos, glucolípidos y colesterol, una capa interna formada de proteínas y una capa externa de semejante disposición. No es continua porque presenta poros. Es semipermeable, es decir, permite el paso de unas sustancias e impide el de otras. Centriolo. Está formado por 9 grupos de 3 microtúbulos en disposición cilíndrica. Los microtúbulos comparten algunas de sus subunidades de tubulina. Están unidos por otras proteínas entre sí a través de puentes de nexina. Lisosomas. Es un tipo de vesícula relativamente grande, formada en el aparato de Golgi. Son bolsas membranosas que contienen enzimas hidrolíticas. Estas enzimas están implicadas en la degradación de proteínas, polisacáridos, ácidos nucleicos y lípidos. Los lisosomas abundan en las células encargadas de combatir las enfermedades, como los leucocitos. Clasificación de los lisosomas. Gránulo de reserva o lisosoma original. Tiene una membrana lipoproteica y contiene enzimas del tipo de las hidrolasas. Vacuola digestiva o fagosoma. Asociación de un lisosoma y una vacuola alimenticia. Tiene elementos citoplasmáticos no digeridos. Cuerpo residual. Contiene sustancias que no pudieron ser digeridas. Aquí se hallan los tejidos en proceso de destrucción. Vacuola autofágica. Contiene partes de la misma célula en proceso de destrucción. La célula pierde estabilidad. Ribosomas. Son los organelos celulares más numerosos. No se encuentran rodeados por una membrana. Están constituidos por 2 subunidades. Casi todos flotan libremente en el citoplasma, y existen algunos adheridos a la membrana del retículo endoplasmático rugoso. Cada ribosoma consta de 4 moléculas distintas, que se componen de ácido ribonucleico y de numerosas proteínas. Aparato de Golgi. Está formado por cisternas discoidales y aplanadas, rodeadas de vesículas secretoras. Se encuentra tanto en las células animales como en las vegetales. Recibe vesículas del retículo endoplasmático, modifica sus contenidos e incorpora los productos terminados en vesículas de transporte, que los llevan a otras partes del sistema de endomembranas, a la superficie celular y al exterior de la célula. Inclusiones citoplasmáticas. Se diferencian de los organelos citoplasmáticos porque son constantes, carecen de estructura fija, son productos del metabolismo y por su carácter son de secreción, excreción y reserva. Mitocondrias. Tienen doble membrana. La interna forma crestas mitocondriales, de naturaleza lipoproteica. Allí encontramos los transportadores de electrones, y en la matriz mitocondrial una gran cantidad de enzimas. Contiene su propio ADN independientemente del núcleo. Dentro de ella se realiza las reacciones químicas metabólicas del ciclo de Krebs, también la fosforilación oxidativa. Se produce energía en forma de ATP. Vacuolas. Son sacos lipoproteicos que almacenan y transportan materiales ingeridos, productos de desecho y agua. Están situados en el citoplasma de la célula.
En las células vegetales son de mayor tamaño y llegan a ocupar las 3/4 partes del área celular. Plastos. Son organoides citoplasmáticos que intervienen en los procesos energéticos que ocurren dentro de las células. El tipo de pigmento presente condiciona la función específica del plástido. Son exclusivos de las células vegetales. Se clasifican en cloroplastos. Son organelos de doble membrana, presentes únicamente en las células vegetales y en protistas fotosintéticos, los cuales almacenan el pigmento verde llamado clorofila, que capta la luz solar. Leucoplastos. Plastos de color blanco. Se encuentran en las partes no verdes de la planta y en vegetales que se desarrollan en la oscuridad. Cromoplastos. Plastos de color amarillo o anaranjado, por acumulación de carotenoides. Se encuentran localizados en las hojas viejas, flores y frutos. Pared celular. Su principal componente estructural es la celulosa, que está formada por monómeros de glucosa unidas de manera lineal, formando microfibrillas, que se combinan mediante las hemicelulosas y pectina, que son compuestos producidos por los dictiosomas. Entre las sustancias que se incrustan en la pared se encuentra la lignina, que le otorga la rigidez a la pared celular. Otras sustancias incrustantes como la cutina y suberina tornan impermeables las paredes celulares. Cilios. Son pequeñas vellosidades formadas por 9 paquetes de microtúbulos externos y un par en posición central, constituidos por una proteína llamada tubulina. Se utilizan en la locomoción y movilización de materiales. Están en las membranas de los protozoarios y en el epitelio ciliado de las vías respiratorias superiores de los mamíferos. Flagelo. Existen 2 tipos de flagelo. Flagelo eucariota. La estructura del flagelo es una forma cilíndrica, de diámetro uniforme en toda su longitud. Su núcleo es un cilindro de 9 dobletes de microtúbulos que rodean a otros 2 centrales. Esta estructura se denomina axonema. En la base del flagelo eucariota se encuentra un cuerpo basal. Flagelo bacteriano. Están compuestos por cerca de 20 proteínas. El filamento es un tubo hueco helicoidal de 20 nanómetros de espesor. El filamento tiene una fuerte curva o codo justo a la salida de la membrana externa. El filamento termina en una punta de proteínas. El flagelo bacteriano está impulsado por un motor rotativo, compuesto por proteínas, situado en el punto de anclaje del flagelo en la membrana plasmática. Cápsula. Envoltura viscosa de polisacáridos. Cubre la pared de algunas bacterias. Determina el grado de patogenicidad de las bacterias que lo poseen. Mesosoma. Organelo formado por invaginaciones internas en forma de espiral de la membrana celular. Interviene en la división celular, organiza el material genético para las 2 células hijas.